Hola, hola. En el video de hoy vamos a aprender a hacer un pantalón tipo cargo en una tela como esta que se llama pana. Y es un estilo así, mira. Se ve como estilo degradé. Entonces, si ustedes lo van a cortar en pana, tengan en cuenta que a veces la tela tiene un viso más brillante hacia un lado y hacia el otro es más carranchosito, además cuando le pasa la mano. Entonces, tengan en cuenta porque debe quedar sí o sí, digamos que al cortarlo la cintura debe quedar para este lado, tanto el delantero como de la espalda. ¿Por qué? Porque cuando queda al contrario, una para arriba y otra para abajo, pues se va a notar una más brillante, otra más opaca. Bueno, entonces esta tela, miren, no es licrada ni al ancho ni a lo largo. Acá ya la tengo doble, entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a trazar el molde directamente sobre la tela. Si ustedes quieren lo pueden hacer en papel y luego lo cortan en la tela. ¿Sí? Si no tienen práctica, háganlo en papel. Las medidas que yo necesité son el contorno de cintura, el contorno de cadera, el largo total, contorno de bota, contorno de rodilla y largo de rodilla. Esas son como las medidas que yo necesité, ¿sí? Cintura, cadera, largo de rodilla, contorno de bota y largo total. Con esas medidas voy a empezar a trabajar, voy a empezar a trazar el molde. Entonces, teniendo acá, ya mire, estas son las reglas que voy a utilizar para empezar a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escuadrar aquí, porque vamos a trabajar el delantero. Entonces, vamos a escuadrar la tela, que no vaya a quedar aquí. Miren, acá entonces lo que vamos a hacer es escuadrar para que quede todo parejito. Entonces a partir de ahí vamos a poner el tiro. ¿Cómo vamos a sacar el tiro? La cuarta parte de cadera. En este caso la cuarta parte de cadera son 24, entonces a partir de acá, de escuadre, marco los 24. Si lo queremos un poquito más larguito de tiro, pues este va a ser un tiro alto, ¿sí? No va a ser escalera, va a ser tipo tiro alto. Entonces le podemos bajar un centímetro. Entonces 24 más 1 serían 25. ¿Por qué? Porque es un pantalón que lo queremos un poquito como holgadito, pero si no lo quieren tan holgadito, pues déjenlo solamente de 24. Así les va a quedar ajustadito. Listo. Entonces acá ya bajé los 24. Lo que vamos a hacer es, a partir de aquí, de la línea de cintura, marcamos el tiro, marcamos el largo de rodilla, que en este caso son 52, ponemos un puntico, y el largo total que son 102. 102 más dobladillos serían 105. ¿Sí? Ahí escuadramos estas líneas. Escuadramos con una línea recta. Así. Y así. Listo. Entonces ya tenemos ahí línea de cintura. La línea de cintura. El tiro. Lo escribo así por aquí. No sé si ustedes ya lo estarán viendo. Tiro, rodilla. Escribo así, rodilla. Y acá sería la bota. Acá cintura. Voy a anotar así. Cintura. Entonces, bueno, desde la cintura. Entonces aquí vamos a hacer, este sería nuestro costado. Lo que voy a hacer antes de empezar a tomar las medidas, voy a quitarle los orillos de punticos que tiene. Tiene unos orillos, unos punticos, unos huequitos. Y es mejor eliminárselos, porque no podemos trabajarlo así con esos punticos. Tenemos que quitarlos. Entonces, este pantalón es tipo cargo, que le llaman ahora. Anteriormente le decíamos camuflado, ¿no? Pero ahora le dicen tipo cargo. Entonces vamos a escuadrar del orillo, vamos a sacar 2 centímetros de margen. Porque recuerden que como la tela no es licrada, entonces vamos a dejar de una vez ahí costurita. Entonces tenemos que pensar en la costura, entonces vamos a escuadrar ahí. Y a partir de ahí vamos a trabajar. Listo. Entonces aquí en la cintura vamos a entrar 2 centímetros. Entramos 2. Después de los 2 vamos a poner la cuarta de cintura, que son 18,5 más 2 centímetros. Esos 2 centímetros los vamos a tener en cuenta que es uno para de costura del tiro y uno es de costura del costado. ¿Sí? Pongan mucha atención para que estén muy atentas a qué es lo que sucede, ¿sí? Porque valga la redundancia de la palabra, pero es mejor para que acá entre 2 centímetros, porque si ponemos bien atención sabemos qué está pasando con la transformación del molde. A partir de acá, ¿no? Vamos a marcar los 24, que es la cuarta de cadera. Sobre la línea de tiro marcamos la cuarta de cadera, que en este caso son 24. Y lo que hacemos es unirlo con la línea de cintura. Hasta ahí estamos, ¿sí? Entonces, acá bajamos 24 más 1 para el tiro y de acá marcamos 24, que es la cuarta de cadera. Sobre esta línea de 9 vamos a marcar el tiro. Entonces, sobre esa cuarta de cadera, que son 24, lo dividimos en 6 y esto nos da 4. Quiere decir que sobre esta línea del tiro vamos a prolongarlo
4 centímetros más. ¿Sí? 4 centímetros. Ahí. Acá lo que hice fue 4 centímetros. Y aquí vamos a subir 5,5. Y en este ángulo que se hace acá, y lo pueden estar viendo ahí, en ese ángulo, mira acá en este ángulo, vamos a sacar 1.5. 1.5. Y eso lo vamos a unir así. Si tienen una regleta, pues lo hacen con una regleta. Si no, perdón si les tapo ahí tantico, pero lo que estoy haciendo es dándole aquí la curva del tiro. Eso iría así. Entonces ya tendríamos ahí la curva del tiro. Sobre la línea de la rodilla, ya vamos a trabajar ahí, pero antes de eso, entonces, de acá donde llegó los 4, hasta aquí donde están los 2 que dejamos de margen, vamos a doblar el metro, y esa mitad de medida es como decir la línea de aplome que cada una le hace al molde. En este caso, yo estoy trabajando el hilo de la tela, y por ende por ahí voy a marcar que es la mitad. Entonces esa misma medida queda de aquí a aquí, y de aquí a aquí, y la traigo hacia la bota. ¿Sí? Esa misma medida. Acá. Entonces esa misma medida la hago llegar hasta el final. Esto lo estoy haciendo así porque si lo hacen en el molde o en el papel, esa línea es la línea de aplome. ¿Para qué? Para que en el momento que ustedes van a poner el molde sobre la tela, esta línea es importante porque nos quiere quedar bien alineada al hilo de la tela. Valga la redundancia. Listo. Entonces aquí vamos a colocar el contorno de rodilla. En este caso son 44, perdón. Lo podemos dejar más anchito. Este es un pantalón bota recta, ¿sí? 44 dividido en 4 me da 11. ¿Sí? Lo podemos dejar de 44 o vamos a darle un trocito más anchito, vamos a darle 46. Dividido en 4 me da 11,5. Entonces pongámosle 11,5. Pues este pantalón, como lo quiere la dueña, pues no lo quiere pegado, lo quiere más bien holgadito. Y de bota, entonces acá marqué 11.5. 11.5. Al lado y lado. Y acá en la bota dejamos los 44, entonces marcamos 11. 11 al lado y lado. Y lo que vamos a hacer es unir los puntos. Espérenme que este lápiz, déjenme que está acabando la punta. Listo. Y aquí no lo vamos a traer así recto, sino vamos a unir con esta regla que es semicurva. Entonces, mire, ya aquí vamos a esto nos quede recto. Hasta ahí. Y aquí sale una semicurva. No sé, ahí ustedes lo están notando. Entonces, miren, les muestro todo completo porque al parecer no se vio todo. Entonces acá en la rodilla marqué 11.5 al lado y lado, y acá marqué 11 y 11 al lado y lado. 11 centímetros acá, 11 centímetros acá, uní con puntos, los puntos hasta acá. Miren, entonces acá desde el costado. Entonces esta la vamos a hacer, pero no la vamos a unir así en una línea recta como decir esto, sino la vamos a sacar como un poquito semicurva, lo que nos muestra esta regla, que la podemos ayudar así. Entonces lo que hacemos es que la traemos así, hasta ahí, y luego la volteamos por acá y la unimos así. ¿Sí? Para que no nos quede aquí como tan recta, que digamos no, que nos queda como una semicurvita. Porque siempre las mujeres tenemos algo aquí como que no es tan recto ni tan aplanado. Acá tenemos una curvita que es el muslo como, ¿sí? Lo que nos sobresale aquí un poquito, entonces esto nos ayuda a dar una forma bonita al pantalón. Si no lo quieren entallar, entonces lo pueden dejar en línea recta desde acá, desde el tiro, así como se ve en línea recta y ya. Este lo quieren un poquitico entallado, eso es todo. Entonces, ¿qué sucede? Como esto lo voy a cortar directamente en la tela, tengo que pensar en la costura de acá. Pero esto ya tiene costura como tal. Que ya ahí, es decir, al delantero no le sumo costura, sino que en el de la espalda le sumo 2 de costura. ¿Para qué? Para que el delantero siempre me quede un poquitico más angosto que el del delantero, que el de la espalda, perdón. Entonces, solamente le voy a agregar 1 de costura en el costado. 1. ¿Por qué? Porque en el momento que yo vaya a coser voy a dejar 2 centímetros de costura. Si ustedes no lo quieren dejar, no quieren dejar los 2 centímetros de costura, solo quieren trabajar a un solo centímetro, entonces no le sumen acá lo que yo le estoy sumando. Pero yo sí les digo, si ustedes no están seguras, o es decir, que dicen, no, yo prefiero dejarle más de costura por si tengo que soltarle, dejarlo un poquito más holgado, que cuando se lo miden, no, yo siento, entonces le sueltan un poquito, ¿sí?
O sea, yo, la verdad, dejar la costura me parece algo muy fundamental. Porque cuando hago por sobremedidas, entonces pues, será que el me dice, ¿sabe qué? Suélteme un centímetro. Entonces uno te lo suelta y ya solucionó todo. Listo, yo rectifiqué acá la medida. Entonces ya paso a cortar este, porque resulta que con este mismo, ¿qué voy a hacer? Pues a cortar la parte de la espalda. Entonces voy a cortarlo así como ustedes lo ven, lo corto. Mira, chicas, si ustedes por alguna razón, ustedes son de contextura más gruesita, más gorditas, háganlo en papel. Y mira, teniendo los dos moldes, pues acomodan en las tres. ¿Por qué? Porque mira que tenía unas clientas de tallas grandes y obviamente que esto no lo puedo hacer porque nomás con la espalda casi me ocupan todo, toda lo que es la tela así como la tenía ahorita doblada. Entonces, ¿qué le toca hacer uno? Correr un molde para arriba y otro para abajo para que quepan y queden derechos. Esto que yo estoy haciendo acá es ¿por qué? Porque es una persona más o menos una talla 6, talla 8. Entonces, por eso puedo lograr esto que estoy haciendo, pero es importante que si de una contextura más, una talla más amplia, por favor háganlo en papel. Luego lo pasan a la tela. Porque es que es lógico que cuando una persona es más gordita va a necesitar mucho más tela, porque he tenido clientes que digamos tienen 130 de cadera. Pues imagínense que casi un solo largo, o sea, se va casi los dos largos del pantalón. Perdón, casi que se me dan los dos largos del pantalón. Entonces por eso se lo digo con experiencia, ¿sí? Bueno, entonces continuemos. O sea, aquí creo que tenemos que hacer. Tenemos que tener en cuenta que ya teniendo el delantero cortado, vamos a tener que dejar tela tanto a este lado como a este lado y a la parte de arriba. Sin perder el estilo de la tela, es decir, el hilo de la tela. No se puede perder para nada. Tiene que estar exacta, ¿sí? Tenemos que, pues le marqué esta línea de aplomo. Entonces a este lado, en este caso le voy a dejar unos 6 centímetros por acá, unos 6 centímetros, ¿sí? Por acá. Y en la parte de arriba de la cintura voy a dejar unos 6 centímetros también, ¿sí? Unos 6 centímetros. Entonces mira, por acá dejé 6, por acá más o menos dejé otros 6 a partir de este mordisco que le di. Y por acá sabemos que sí o sí tiene que tener 4, porque 4 más aumenta el tiro. Listo. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a prolongar estas líneas más. La línea de tiro, la línea de rodilla y la línea de bota. Listo. Entonces ya teniendo ahí prolongantes, mira, empezamos por la parte de la bota. Por la parte de la bota tenemos que aumentar 2 centímetros. Entonces mira, aquí aumenté 2 y en la rodilla aumento 2. 2 a partir de la línea que marqué, ¿sí? A partir de acá. Esto es lo de costura del delantero que yo le sumé, pero yo acá se lo voy a sumar así, 2 y 2. Pero ¿qué sucede? Que aquí en esto ya se nos va a incrementar. Acá vamos a hacer una suma. Bueno, tenemos acá 96 de cadera, la vamos a dividir en 12. Eso me da 8. Al dividir la 96 en 12 me da 8. Entonces esos 8 los voy a subir acá. Los subo acá. Y los escuadramos acá, que sobresalga acá. ¿Listo? Entonces aquí, sobre esta línea, vamos a entrar 1. Ese 1 es para la espalda, ¿no? Pero que no se me vayan a confundir. ¿Qué voy a hacer? Divido 96 en 2. Y eso me da 48. Le sumo más 2 de costura, me da 50. ¿Qué voy a hacer con esa medida? 50. Entonces, donde marqué 1, entre 1, cojo el metro, la cinta métrica y mido hasta aquí, donde está la línea. Está marcado. Eso me da 23. Tomo esos 23, vuelvo y los pongo en el 1 que entré y me vengo hacia acá hasta donde me encuentre con el 50. Acá me encontré con 50. Quiere decir que ahí me va a quedar, ahí me sumo el contorno, la mitad de cadera más 2 de costura, que es lo que me va a quedar en la parte de la espalda. Por eso la parte de la espalda es un poco más amplia, por obvias razones es más amplia que la del delantero, ¿sí? Por la cadera, por la cola, por las pompas. A menos que sea una persona que tenga mucho estómago o mucha pancita, entonces sí hay que dejarle esto más
O sea que prácticamente esto sería el tiro más allá y esta tendría que ir es como así. ¿Para qué? Para darle la forma a su barriguita, a su gordito, a su... Bueno, como ustedes le quieran llamar. Entonces ya escuadré acá sobre esto. Entonces ahora aquí en el delantero entra 2, en la espalda entro solamente 1. Y ese 1 lo alineo con una semicurva hacia esta línea que acabé de subir, que es como la cadera, ¿sí? Es eso. Entonces aquí 1, entre 1 y ya tendríamos aquí. Esto ya escuadramos hacia abajo, ¿sí? Hacia la línea de tiro. Listo. Aquí subí 8, recuerden, aquí subí 8. Aquí donde nos queda marcada lo que es la cadera, la amplitud de la cadera hacia la espalda. Ya ahora sí, como ya aquí entre 2, a partir de donde tengo marcadito entre 2, esto se tiene que encontrar con esto. ¿Con qué forma? Con esa misma forma del delantero. Mira, entonces hacemos esto así, luego ponemos la regla nuevamente así. Listo. Y va dando otra vez la curvita, así. Una semicurva como para formar acá entrar la parte del muslo de la pierna. Y luego a partir de ahí para abajo queda todo en línea recta hasta la bota. Espero me estén entendiendo. ¿Sí lo vieron acá lo que hice? Ay, Dios mío, no me diga que no se estaba viendo. Venga, repito. Entonces aquí lo que hice fue lo siguiente. Marqué la mitad de cadera, que fueron 48, más 2. Aquí entre 1, en el delantero entre 1, y luego acá marqué hasta la línea esta 23, y luego esos 23 lo que hice fue, me vine hacia acá con el metro hasta donde encontré 50. Puse un puntico ahí, escuadré una línea hacia arriba y hacia abajo hacia la cadera, aquí entre 1, lo traje hacia el costado con una semicurva, nuevamente aquí entré o saqué 2, y esta línea lo que hice fue hacerle esto. Es que no supe si se vio ahí, entonces qué pena, pero le repito. Luego hice esto y listo. Y ahora sí lo que hago es unir desde la rodilla hasta la bota en una línea recta. Acá por la entrepierna igual. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Entonces ya venimos hasta ahí, hasta la rodilla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El tiro de la espalda. En el delantero fueron 4, pues en la espalda también son 4. Entonces a partir de acá le sumamos 4 más. 4 centímetros más, ¿sí? Y aquí, miren, donde está la intersección del punto tanto del tiro delantero como de la cadera, entonces levantamos y ponemos un punto justamente ahí. Y a partir de ahí vamos a trazar una línea, y de esa línea, listo, ya tendremos ahí. Ahora con esta línea o con esta regla semicurva vamos a unir el tiro, que ese es el tiro de la espalda. Listo, ya tenemos hasta ahí todo perfecto. Ahora vamos a mirar qué pasa en la parte de la cintura. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra espalda, el tiro es más largo. Y tenemos aquí que sumarle, pueden ser, si la persona es caderoncita, le suman unos de 3, 4, 5 centímetros más. ¿Por qué? Porque necesitamos que el tiro no quede colgado. Para este caso le voy a sumar 4 centímetros, pero más sin embargo le voy a dejar uno de más. Y ya verán por qué le voy a dejar uno de más. Listo. Entonces, teniéndolo así, vamos a traerlo aquí hacia el costado donde entre 1 centímetro. Bueno, yo creo que si usted ya sabe de pantalón entenderá bien. Si eres principiante, sí les recomiendo que vayan a unos videos antiguos que hice en el molde, expliqué y volví a explicar. Pero sí, yo creo que si ya eres avanzada, lo entiendes perfectamente. Entonces, mira acá, en donde puse el puntico, vamos a unir esto con, más o menos ahí. Pero no sin antes decirles que aquí toca rectificar nuestra medida de cintura. Que la medida de cintura son 18 y medio, sí, creo que ya me perdió la medida, sí, 18 y medio, y 18 y medio, más 5 que yo le doy 5 de pinza, ¿sí? Es decir, 3 de pinza, 2 de costura, y eso me da 5. Entonces, miren, entonces ya no sería por acá, sino ya eliminaríamos esto aquí, ya nos vendríamos por acá. Entonces, esta no sería, esta no, porque ya aquí rectificamos cintura. Ahora, en esta intersección vamos a sacar 1.5. 1.5, luego marcamos 6 y medio hacia arriba, y lo que hacemos es una semicurva acá. Hay una reglita, pero si usted tiene la reglita, no pasa nada, lo hace así. Sí, no, acá lo que se puede tapar es así, pase por ahí por el 1.5. Y ya nos quedó el tiro
queda así, ¿sí ves? Y este pantalón queda bonito. De hecho, muchos pantalones quedan súper bonitos. Queda bien el tiro, queda bien todo. Listo. Entonces ya tendríamos ahí la espalda, pero ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sumar uno de costura en el costado, así como le sumamos al delantero. Lo mismo. Sumamos uno y le vamos ya quitando lo que aquí ya, como es una talla pequeña, así que alcanza la tela perfectamente en un solo trazo. Es decir, no hay que correr el molde ni para arriba ni para abajo. ¿Por qué? Porque quedó exacto. Es una talla 8 más o menos. Entonces cortamos así dejando uno de costura, pero en la parte de acá vamos a hacer unas modificaciones muy pendientes. Mira, entonces ya aquí sacaremos el molde. Quedó el pantalón, mejor dicho. Pero quedó como si fuese un molde. Espectacular. A ver, se lo muestro de frente para que ustedes lo noten. ¿Sí ven? Miren. Listo. Entonces por el costado debe quedarnos igualito, lo tenemos que emparejar. Igual acá tenemos las líneas marcaditas para que coincida tanto el costado como de la cintura. Ahora, lo que les decía, en la parte de la espalda, les dije que le dejaba un poquito más en la parte de arriba para mirar la transformación del molde. Resulta que este va a llevar una pretina de 3,5. Como va a ser de tiro alto, por ahí si al caso le voy a bajar un poquito en la parte del delantero. Vamos a hacer una modificación. Sí, más o menos. Sí, le voy a bajar por ahí 3 centímetros, 2 centímetros de acá. 2, para que una vez me quede la costura. 2. Y de acá, de la parte, le voy a bajar 1. Sí, para que no, porque ahí para que nos encaje la pretina y tampoco no nos quede tan arriba. Porque esa medida quedaría ya como si le fuéramos a poner una pretina interna. Entonces aquí ya le quitamos. Estamos ya modificando el molde básico, puede decirse así. 1 al costado y 2 acá. Listo. Entonces aquí, mira, acá que tenemos los en la espalda. Hasta ahí llegaba su molde. Vea, si ustedes lo quieren hacer con pinzas, entonces ¿qué hacen? Acá a la mitad de esta medida y le marcan las pinzas. Le marcan la pinza de 1,5 o si no, las dividen y le ponen ya 7 milímetros cada pinza y le hacen 2. Ya, sería todo. Pero en este caso yo le voy a hacer una cuestión que es un canesú. Entonces para el canesú, entonces por eso es que les decía que había dejado uno de más acá. Voy a sacarlo bien derechito porque ahí me quedó. Acá le había dejado uno de costura, es decir, 1 centímetro más, porque estoy pensando en un canesú que le voy a hacer. Entonces para ese canesú voy a bajar más o menos 7 centímetros. 7 centímetros para el canesú. Y sí, después de la línea esta del 1 centímetro, o sea, prácticamente con costura quedaría 8 centímetros. Y en la parte del costado vamos a bajar 5, desde orillo de tela, no se confundan, desde orillo de tela. Entonces, si ven que al delantero le bajé, a la espalda no lo voy a quitar de acá porque ese centímetro me va a hacer falta. Si yo se lo corrijo acá, mire. ¿Sí ven? Entonces aquí sobran 2 y esos 2 para que me van a servir para costura. ¿Ven? ¿Ven? Entonces aquí corto por ahí. Pero ¿qué voy a hacer? Fíjense en algo antes que se me olvide. Entonces ahí marqué la pinza, acá voy a marcar 12 de largo de pinza. Entonces aquí estos 3 de pinza, no sé si me estarán entendiendo, esos 3 de pinza vamos a desvanecer ahí, así, si fuera hecha la pinza iría así. Así. ¿Cierto? Así. Entonces aquí en la parte de abajo, en la parte del pantalón nos va a salir una pincita acá chiquita, mire, ¿de cuánto nos va a salir? De 1,5. Entonces va a salir una pincita de 1,5 ahí. Entonces, ese 1,5 que nosotros vamos a utilizar de pinza, nos va a sobrar en el costado. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo vamos a quitar. Lo eliminamos. Y acá también vamos a volver a rectificar. La cintura son 18. En este caso, la cintura son 18 más 2, 20. Y nos vamos a descontarle lo de pinza. ¿Sí? Acá con todo y eso, mira, cerramos acá. Pero resulta que acá todavía me sigue quedando grande de cintura.
Entonces eliminamos, corregimos y eliminamos. Listo. Tenemos que corregir. Y acá le vamos a entrar 1 en el tiro. Vamos a entrarle 1 y lo desvanecemos. Listo. Entonces son correcciones que, si ustedes hacen el molde, lógicamente todas esas correcciones las tienen que hacer. Listo, entonces acá tiene que quedar listo. Ya me quedó listo ahí la cintura. ¿Qué nos hace falta? Este pantalón tiene bastantes cositas por hacer. Entonces ahora nos hace falta la letilla y el aletillón. Entonces, ¿qué medida más o menos nos da? Hasta aquí donde subimos 6, 5 y medio. Más o menos el aletillón lo vamos a sacar de 17 centímetros y el aletillón y la letilla. Ahora para los bolsillos, vamos a sacar los bolsillos. Y cuando vamos a ensamblar el pantalón, pues tenemos en cuenta la medida del bolsillo a la altura, ¿no? Porque en este momento también vamos a tener en cuenta el bolsillo del delantero. Entonces ya la espalda tenemos aquí el canesú listo. Lo podemos dejar aquí aparte. Y vamos a trabajar el delantero. Al delantero le vamos a organizar un bolsillo de parche. Porque como son bolsillos tipo cargo, entonces esos bolsillos van a ir sobrepuestos. Entonces vamos a mirar qué largo de bolsillo le dejamos. Entonces acá lo podemos dejar más o menos hasta aquí. Imaginemos que el bolsillo nos llega hasta acá. Si lo vamos a hacer cuadradito, entonces lo que vamos a hacer es que el bolsillo nos va a llegar por acá. A ver si consigo otro color para que se vea diferente. Por acá, que el bolsillo nos salga más o menos por acá. Es para que ustedes vean más o menos que el bolsillo. Vamos a marcar aquí el bolsillo. Entonces pongamos que acá el bolsillo nos quede de 6 centímetros. Entonces, mire, pongámosle que aquí de boca al bolsillo nos quede 8 y medio. 8, perdón. Y de acá del orillo vamos a marcarle 15. Entonces, vamos a marcar así en diagonal para formarnos la idea de cómo nos va a caer el bolsillo. Entonces, el bolsillo va a tener un ancho de 6 a 8 centímetros, 7 centímetros, pongámosle ahí. 7. Y esos 7 los vamos a traer aquí. Listo. ¿Ve? Entonces, ahí sí que en verde, ustedes pueden ver, mire, por aquí nos debe quedar así, este tamaño nos debe quedar el bolsillo. O sea, le estoy marcando en la tela para que ustedes vean más o menos cómo me guío para cortar el bolsillo. Entonces yo cojo la tela, cojo 2 cuadritos de este tamaño y le saco este bocadito y ya tengo los 2 bolsillos delanteros. Les pongo costura, a esto le sumo costura. Ya tendríamos los 2 bolsillos delanteros. Ahora lo que tenemos que hacer es los 2 bolsillos que van aquí, la parte de la pierna, que van mitad y mitad. Entonces vamos a elegir un ancho de ese bolsillo. Entonces vamos a elegir 16 por 16 y cortamos también dejando costura. Acuérdense que hay que dejar todo costura. Entonces mira la tela que nos sobra. Entonces, de esta tela que nos sobra tiene que alcanzarnos ¿para qué? Para bolsillos, para la pretina y para la letilla, ¿sí? Entonces aquí lo que hay que hacer es escuadrar. Mira que cuando le venden a uno las telas nunca vienen así tan derechitas. Entonces por ende hay que escuadrar, porque mira, le sobra pierna, como le llaman en algunas partes, o bueno, tienen ahí como un sobrante. Entonces para poder cortar la pretina tengo que ver que esto me quede bien escuadrado. Entonces voy a coger solamente una sola tela para escuadrarla, porque la pretina no va a ocupar todo el ancho de la tela, sino que sobre esta medida, sobre esta, voy a tomar el ancho. Entonces, ¿qué ancho me da acá la pretina? Dijimos que eran de 3 y medio, 3 y medio, 7 y medio, entonces tiene que quedar más o menos de 9 y medio. Vamos a cortar de 9 y medio, 7 y medio, yo me sé, 9 y medio. Entonces cortamos la pretina del tamaño de la cintura, que esta vez son 72, le sumamos 3, serían 75, 2 de costura, son 70, contémoslo de 78. 78 a 80, cortemos la pretina, la tira, ¿sí? Por un ancho de 9 y medio a 10. Cortamos. Mira, para que tengan en cuenta el bolsillo delantero, también hay que ponerle una vista, ¿no? O un falso, porque tenemos que pensar en que se nos tiene que guardar la costura. Entonces, más o menos esa vista o ese falso tiene que estar entre del ancho. Puede ser de
hasta de 3 centímetros. Supongo que este lo corté un poquito ancho, pero lo pueden dejar de 3 centímetros. A la medida que ustedes quieran, más o menos de 3 centímetros está bien. Si lo quieren dejar más anchito, pues también, pero tienen que ponerle vista. Mira, entonces aquí ya estamos terminando. Entonces este es el bolsillo que va a quedar en la pierna, ahí doblado 3. Estas serían las tapas, que más o menos, mira, de ancho, el mismo ancho del bolsillo. Al doblarla, mira cómo nos queda la tapita. Esta la corté así. Entonces está de 7, al pegarla quedaría de 6. Así. ¿Listo? Pero entonces aquí también tenemos que tener en cuenta algo que es importante, que como el bolsillo va a ir camuflado, o es decir, le podemos hacer aquí, esta parte está ancha, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es que a esto lo vamos a coser por acá y luego nos quedaría un poquito más angosto. Entonces si ustedes lo quieren, lo pueden cortar un poquito más ancho para que les dé el ancho que más, o sea, un poco más, es decir, para que el bolsillo nos quede de esta presentación. Sí, lo podemos cortar un poquito más amplia esta pieza para poderle formar esos canales que nos hace ver ese tipo de pantalón que estamos haciendo. Listo, entonces ya teniendo por ahí esto así, entonces vamos a ir a la confección. Ya tenemos también todo lo que tiene que ver para poner entretela, que es la pretina. Estas vistas también las vamos a usar para ponerle entretela. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta antes de empezar a la confección. ¿Listo? Bueno, para armar o ensamblar ese pantalón tipo cargo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la pinza de la espalda primero que todo. Hacemos esa pincita. Cosemos al tono de la tela, ¿no? Hilo al tono de la tela, aguja número 90. Ahora ya tenemos ahí, ahora vamos a pegar la piecita del tiro. El canesú, mejor dicho, es un canesú. Es el complemento de la espalda. Pegamos al lado y lado el canesú. Después de tenerlo pegado, pasamos la fileteadora o overlock, como cada una le llame, por en la partecita del canesú y los costados. Ahora lo que vamos a hacer es sobrepisar la piecita del canesú por todo el orillo del pegue y luego le pasamos doble costura. Aunque en realidad no se nota porque la tela es acanalada y la costura es o sea, el hilo es del mismo tono, créeme que no se nota, pero le voy a pasar doble costura al canesú. Si ustedes lo hacen en otro tono, quizás se le note más, pero en el azul no se nota, no. Ahora lo que vamos a hacer es unir el tiro. Si ustedes lo prefieren, pueden dejar el tiro cerrado completamente con un solo costura de filete o de overlock. En este caso yo fileteé por separado, pero en fin, tienen esa opción de hacerlo diferente. Miramos que haya casado bien, vamos a pasarle costura o tumbarle la costura del tiro de entrepierna hacia la cintura, ¿sí? Tumbando la costura así. Le pasamos una sola costura, le pueden pasar dos, claro está. En este caso le paso uno solo porque en realidad ni se nota, es como para que le dé fuerza a los tiros. Ahora vamos a pegar el cierre. Ponemos la letilla, más o menos para saber qué tanto vamos a cerrar de tiro. Ahí le podemos pasar una costura o dos costuras si es posible para que quede más fuerza, o si no, la de pespunte y ya. Ahí ponemos la letilla, rematamos ahí, volteamos y volvemos y sobrepisamos. Ahora montamos el cierre mirando que quede bien tapadito al momento de voltear hacia adentro, ¿sí? Ahí le pasamos doble costura para que quede más resistente. Ahí se pegó un poquito por no haberle puesto el pie que es o la prensatelas para pegar el cierre, pero bueno, ya. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la letillón al otro lado del cierre. Luego ahí lo que vamos es acomodar, miramos que la costura nos quede bien tapada al pegarla del otro lado a 1 centímetro. Vamos a coger ahí el orillo, es decir, a 1 centímetro en la tela, pero por el orillo del cierre,
y ya tenemos pegadito por ahí. Ahora sobrepisamos que nos quede más junto a los dientes del cierre. Y listo, ya tenemos ahí. Ahora vamos a hacer la J o la curva del cierre. Ahí levantamos el aletillón, lo doblamos un poquito hacia arriba. Tenemos cuidado que la aguja no se estrelle con el remate del cierre. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es darle un pespunte al tiro. Podemos cortar darle un piquete ahí a la costura y voltearla hacia un solo lado y pasamos un pespunte. Listo. Solo le pasamos uno porque, como les decía, no se nota, entonces ¿para qué pasamos tantas costuras? Quitamos el excedente del cierre. Bueno, listo. Ahí damos un rematico para ajustar la aletilla con el aletillón y ya está el cierre. Ya tenemos delantero y espalda, pero primero y antes que todo toca trabajar el bolsillo delantero. Ahora vamos a ponerle las vistas o los falsos a la boca del bolsillo delantero. Cosemos a 1 centímetro, recostamos la costura hacia la vista, pespuntamos por todo el orillo, volvemos y volteamos y pasamos costura al ancho del pie. Luego pasamos por el orillo, costura para sujetar la vista y ya nos quedó listo la boca del bolsillo. Ahora vamos a trabajar una tirita de 20 centímetros y la dejamos, doblamos uno y uno y que la tira nos quede más o menos de 2 a 3 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo. Pisamos al lado y lado por el orillo. Esta tirita no lo dije en el momento de cortar porque no había caído en la cuenta que llevaba una arendelita puesta en la parte, es decir, esa tirita va en la parte de abajo del bolsillo. Sí, una tirita que ya la van a ver cómo va a quedar. Entonces ahí doblamos 1 centímetro de costura, aplanamos bien, si lo prefieren planche para que se le facilite. En este caso no lo hice, pero la verdad es mejor. Aquí doblamos en la mitad, es donde voy a poner la tirita que acabé de hacer. La ponemos ahí dentro de o debajo del bolsillo y pisamos por el orillo. Aplanamos bien. Como es un bolsillo plano, pues es muy fácil de poner. No necesitamos plancha porque vamos doblando uno y ya listo. Pero si lo quieren planchar, bien puedan. Bueno, ahí lo que hice es devolverme para pasarle doble costura. O sea, eso sí le vamos a pasar doble costura a ese bolsillo porque es un bolsillo de parche y hay que pegarlo bien. Las dos costuras nos dan más fuerza, más resistencia al bolsillo, más seguridad para todo. Listo. Entonces, como pegamos ese, pegamos el otro. Por la misma medida que nos quede la misma altura, todo igual, pasamos las mismas medidas igual. Y así nos va a quedar perfecto. Ahí lo que hacemos es volver y cuadrar todo. Sujetar con alfileres. Y ya, empezamos a pegar el bolsillo nuevamente. Que nos va a quedar igual que el otro. Con la misma medida, así todo listo. Entonces ahí lo que hice fue, esa tirita la voy a rematar más o menos a unos 8 centímetros después del bolsillo. ¿Sí? Donde pegué el bolsillo a 8 centímetros. Mire, lo que hacemos es voltearla así. Queda así como una curvita. Ahí. Y ya estamos poniéndolo en ambos lados. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar por el costado. Yo le dejé 2 centímetros, pues a 2 centímetros voy a coser porque esa fue mi medida. Listo, pero si ustedes dejaron 1, listo, lo cosen a 1. Ahora abrimos costuras porque yo le dejé la costura abierta. Ahora voy a realizar las tapitas del bolsillo que va en el costado o en los laterales del pantalón. Ese más o menos me quedó de 16 centímetros la tapita de ancha por 7. Y uno de costura me queda de 6. Si ustedes lo quieren, lo dejan más anchito, lo prefieren, yo lo dejé así, pero lo pueden dejar un poquito más ancho si quieren. Retiramos el excedente de costura y lo que vamos a hacer en este caso es sobrepisar al ancho del pie. La tapa la vamos a dar al ancho del pie.
porque no necesitamos pasarlo o digamos dejarle doble costura, no es necesario. Y recortamos, marcamos la mitad y enseguida vamos a hacerle el cajoncito al bolsillo de 3 centímetros. Marcamos 3 arriba y pasamos costura. Ahora piqueteamos y ponemos el piquete en toda la mitad, pasamos costura arriba y abajo igual, aplanamos y ya tenemos listo ahí. Ahora lo que nos queda es vamos a hacerle el orillo al bolsillo. Yo le cogí más o menos, le tomé 2,5 de orillo, pasé la fileteadora y luego le hice orillo. Ahora voy a dejar más o menos 2 centímetros de diferencia a la tapa y a esa medida voy a marcar para ponerle un sellito ahí o un sello, sí, mire, un velcro le puse para sellarle la boca al bolsillo. Entonces ahí vamos a pegar el velcro o un pega-pega, como no sé cómo le llaman allá en su país o donde me estés viendo. Bueno, entonces pegamos ahí. En la parte más rústica la dejamos encima, la más lisa debajo. Listo. Ahora a partir de ahí marcamos 3 centímetros hacia abajo, a partir donde pegamos la tirita, y a partir de ahí vamos a pegar la tapa del bolsillo. Más o menos que no vaya a quedar tan abajo ni tan arriba. Que vaya a quedar más o menos después de la cadera este bolsillo. Entonces ahí ya estoy sujetando, doblando, que todo quede perfecto a la medida, al ancho de la tapa. Y sujetamos con alfileres, pasamos costura por el orillo, vamos retirando los alfileres, miramos que la costura nos haya quedado abierta por debajo, por el revés. Y ahí doblamos otra vez. La medida es la tapa, el ancho del bolsillo es la medida de la tapa, es así. Ahí ahora lo que hacemos a continuación es pasarle doble costura al bolsillo. Los bolsillos sí hay que ponerle doble costura para darles más fuerza. Ahora pasamos la costura a la tapa. Y la tapa sí le podemos pasar una sola costura más al ancho del pie. Pegamos y pisamos al ancho del pie. Listo. Entonces ahí ya después de que pasamos, rematamos bien al final. Y mira, ya nos quedó listo el bolsillo del costado. Así hacemos al siguiente lado y ya tenemos los dos bolsillos listos. Ahora lo que nos queda es cerrar por entrepierna. Hacemos los 2 tiros y cerramos por entrepierna. Ahora lo que vamos a hacer es los pasadores, porque antes de pegar la pretina vamos a hacer pasadores de 7 centímetros por 1 centímetro de ancho. Listo, miren, hacemos 5 pasadores iguales de 7 centímetros. Y ahora sí vamos a empezar a marcarlo, la mitad del bolsillo en la parte delantera y en la espalda, enfrente de cada pinza, vamos a rematar uno, en el tiro va el otro y en el otro lado igual, enfrente de la pinza. Ya tendremos ahí listos los pasadores pegaditos. Ahora lo que nos queda es pegar la pretina. La pretina ya está debidamente marcado lo de costura. Ese sí lo planché. Entonces ahí sacamos las cuartas y vamos haciendo llegar cada cuarta de cintura al costado, a la mitad de la espalda y ya. Ahora aquí vamos a cerrar 3,5, 4,5, lo que nos haya quedado de pretina. En este caso me quedó de 3,5. Entonces aquí rematamos, doblamos, rematamos y quitamos el excedente de tela, que es un poquito más larga de lo normal. Acá doblamos por la parte donde va a ir el botón, empezamos a pisar desde ahí y damos toda la vuelta y aquí ya empezamos
a sobrepisar por donde mismo pegamos la pared. Listo, mira, ya está lista, ya quedó parejita por encima, por dentro. Ahora vamos a rematar el pasador. Vamos a darle un rematito a 1 centímetro después de la paretina, luego doblamos, acomodamos el pasador que nos quede exacto y rematamos. Unos rematitos bien hechecitos y ya así hacemos el resto. Mira, así queda terminada la paretina. Ahora vamos a hacer la bota. La bota la voy a hacer bien anchita, voy a doblar 1,5, doblo más o menos 1,5 hacia adentro y vuelvo y doblo y que me quede de 3 a 3,5. Es lo que yo elegí. Si ustedes quieren más delgado, de 2 centímetros, bien puedan, pero yo elegí dejarla de 3, 3,5 más o menos de ancho. Y la realizo pasándole una costura y luego le paso una segunda costura y ya, aunque en realidad ni se nota, o sea, no, yo sé que le pasé 2 costuras, pero si alguien lo mira no le ve las 2 costuras porque la tela no permite ver las costuras, las esconde de manera bien perfecta. Listo, miren, entonces ya nos quedó así el pantalón, solo nos queda el ojal, el botón. Ya tendríamos un lindo y hermoso pantalón. ¿Qué les parece? Si les gustó, compartan, denle like, déjenme su comentario y también les gustaría hacer. Gracias.